Bienvenidos al canal de discursos y conferencias. En esta oportunidad hablaremos acerca de una de las doctrinas más importantes y más reconfortantes del Evangelio restaurado, y es concerniente a la salvación de los niños pequeños, primera parte. Una de las bendiciones más grandes de toda la vida terrenal es tener un cuerpo que pueda tener hijos. Un deseo de la mayoría de los hombres y mujeres es criar a sus hijos, criar a los suyos, disfrutando de la calidez del amor único compartido entre padres e hijos. De vez en cuando, sin embargo, ocurre una tragedia. Un niño pequeño muere y los padres desconsolados suplican: ¿dónde está mi bebé? ¿Quién los cuida? ¿Alguna vez se me permitirá volver a ver a mi pequeño? La verdad restaurada revela respuestas muy reconfortantes. Desafortunadamente, muchos padres entristecidos y confundidos por las falsas doctrinas sobre el destino de los hijos después de la muerte, temen que sus hijos sean condenados por las filosofías de los hombres ligadas a la tradición, que no proporcionan ningún tipo de esperanza en el cielo para los niños que han sido arrebatados por la muerte a una edad temprana. Estas enseñanzas oscuras no pueden formar parte del gran plan de felicidad que nuestro Padre Celestial tiene para cada uno de nosotros, ya que estas enseñanzas dejan a los afligidos padres tan fríos como la tumba misma. En esta primera parte hablaremos acerca de algunos conceptos y algunas doctrinas que no brindan mayor aportación y mayor luz, y que efectivamente son doctrinas falsas que lamentablemente hoy en día pueden llegar a confundirnos y a aturdirnos. Pero también vamos a ver qué es lo que dicen las escrituras respecto a este tema tan importante de la salvación de los niños pequeños. Una de las cosas más importantes que tenemos que analizar es el tema de la aniquilación. Es una doctrina que lamentablemente se ha ido enseñando desde el principio de los tiempos y que hoy en nuestra actualidad tiene una gran fuerza. El concepto de la aniquilación nos dice: ser aniquilado es el acto de reducirlo a la nada o a la inexistencia, de modo que ya no se le puede aplicar el nombre. Según un comentario teológico publicado en 1830, la aniquilación es el acto de reducir a la nada cualquier ser creado. Se requiere el poder infinito de Dios para llevarlo a cabo. Esta doctrina de la aniquilación encuentra sus raíces en una interpretación incompleta del pasaje bíblico de Juan 3, capítulo 3, versículo 5. Menciona: el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Las filosofías de los hombres alegan que todo el que nace de un hombre debe ser bautizado. Su lógica es que cuando un niño nace y muere sin haber sido bautizado, las puertas del cielo se cierran de golpe. Desde este punto de vista, los no bautizados, independientemente de su edad, son eternamente expulsados de la presencia del Padre Celestial y pueden estar sujetos a algo peor, como lo es la aniquilación. La teología convencional sostenía que alguien que no era bautizado era aniquilado o devuelto a la nada de lo que Dios lo creó. José Smith explicó la teoría de la aniquilación en una revelación dada en Doctrina y Convenios. Él dice: también el hombre estaba en el principio con Dios. La inteligencia o la luz de la verdad no fue creada ni hecha, ni pudo serlo. La doctrina de la aniquilación está precedida por y se basa en la doctrina ampliamente aceptada del pecado original, un importante contribuyente a la sugerencia de que los niños no bautizados se pierden por la eternidad. Entonces, es importante recalcar que esta doctrina lamentablemente no brinda ningún tipo de consuelo ni esperanza, ya que muchos padres
quizá desconsolados por la muerte de un ser querido y especialmente de un niño en edad temprana, no puedan conocer el destino de estos y puedan llegar a preguntarse, como mencionamos al principio, ¿dónde se encuentran? ¿Dónde están? Y esta doctrina de la aniquilación, como bien dijimos, está ligada íntimamente con la siguiente doctrina. Ahora, el pecado original es una de otras de las teorías y doctrinas que lamentablemente pues no brindan ningún tipo de luz, ningún tipo de aportación para un consuelo propio. Es una doctrina que el presidente Joseph Fielding llamó de la siguiente manera: la doctrina de que el pecado de Adán recae sobre el hombre y que por lo tanto todo ser humano, incluyendo los niños pequeños, deben bautizarse para ser salvos, es totalmente falsa. En cambio, la doctrina de que los hombres serán castigados por sus propios pecados y no por la transgresión de Adán es un principio fundamental de la religión verdadera. Es por eso que el presidente Smith continúa. Es una doctrina que el presidente lo llamó la más condenable que jamás se haya enseñado entre los hijos de los hombres, porque los niños pequeños no están manchados con el pecado. La doctrina del pecado original propone que debido a la transgresión de Adán y Eva, los bebés nacen heridos y marcados con los pecados que sus primeros padres, cuyos pecados los excluyen de alcanzar la salvación. El pecado original, según la teología católica, es la mancha hereditaria con la que nacemos a causa de nuestro origen o descendencia de Adán. La privación de la gracia santificante como consecuencia del pecado de Adán y la privación de justicia que cada niño contrae en su concepción. Además, los que mueren en el pecado original sin haber contraído nunca ningún pecado actual están privados de la felicidad del cielo. También la doctrina protestante está de acuerdo cuando se menciona lo siguiente. Uno de los reformadores, Juan Calvino, hablaba acerca del pecado original y él mencionaba que es un mal hereditario. Una religión aplicó la doctrina a una escala universal. La Iglesia de Inglaterra, por ejemplo, enseña que el pecado original es la culpa y la corrupción de la naturaleza de cada hombre, que naturalmente es engendrada de la descendencia de Adán, por lo cual el hombre está muy lejos de la justicia original, y por su propia naturaleza está inclinado al mal, de modo que la carne codicia siempre contra el espíritu, y por lo tanto en cada persona nacida en este mundo merece la ira y la condenación de Dios. Junto con ellos, los principios de la aniquilación ligados a la doctrina del pecado original engendran una doctrina problemática y controvertida. La idea del bautismo de infantes, que también se relaciona mucho con estas doctrinas, socava el plan de salvación del Padre Celestial, ya que le pone límites restrictivos a la expiación infinita de Jesucristo. El elder Bruce R. McConkie mencionaba: el pecado original, tal como lo definen los credos del cristianismo, no existe. Ese concepto niega totalmente la eficacia de la expiación. Nuestra revelación dice: todos los espíritus de los hombres fueron inocentes en el principio, lo cual significa que comenzaron en un estado de pureza en la preexistencia, y habiendo Dios redimido al hombre de la caída, el hombre vino a quedar de nuevo en su estado de infancia, inocente delante de Dios. Y esto quiere decir que todo ser humano comienza su probación mortal puro e inocente. Por causa de la expiación, nuestra revelación también dice que el Hijo de Dios ha expiado el pecado original, por lo que los pecados de los padres no pueden recaer sobre las cabezas de los niños, porque son limpios desde la fundación del mundo. Ahora, el mismo elder Bruce R. McConkie pregunta: ¿son los hijos concebidos en el pecado? Él responde: puesto que el pecado original, de acuerdo con el uso que se le da a esta expresión en el cristianismo actual, no existe, consecuentemente los hijos no se pueden concebir en pecado. Ellos no vienen al mundo manchados con ningún tipo de impureza.
Cuando las escrituras mencionan esa expresión, le dan un significado completamente diferente del que le dan los credos del mundo. El de las escrituras es que los niños nacen en un mundo de pecado, por lo que cuando empiezan a crecer, el pecado nace en sus corazones y prueban lo amargo para poder saber cómo apreciar lo bueno. La verdad restaurada por el profeta José Smith sostiene que todo mortal hereda semillas de mortalidad como resultado de la caída. Cada uno de los hijos espirituales del Padre Celestial se aparta de su presencia en algún momento entre la concepción y el nacimiento terrenal. Cada experiencia de vida incluirá tentación, dolor, enfermedad, pruebas y tribulaciones. A lo largo de su vida, cada ser mortal violará una ley del cielo o de la tierra. Con el tiempo, todos los hombres morirán. Y debido al pecado original de Adán, como entre comillas se menciona, todo el género humano experimenta tanto los dolores como las bendiciones de la vida terrenal. Sin embargo, esta no es la doctrina condenable a la que se refirió el profeta José Smith. Su referencia es al falso precepto de que cada hijo nacido del hombre es manchado por el pecado de Adán, cosa que no es así. El profeta enseñó: creemos que los hombres serán castigados por sus propios pecados y no por la transgresión de Adán. Eso significa que todas las personas que nacen en este mundo no nacen manchados de pecado. Y es una doctrina falsa y es una doctrina muy problemática el hecho de que se mencione de que los niños pequeños necesitan un bautismo y que si ellos llegan a morir a una edad temprana, pues van a llegar a ser aniquilados, tal cual como la otra teoría se ha familiarizado con muchas de las que están actualmente en el mundo. El Salvador, afortunadamente, por medio del profeta José, restauró una de las doctrinas más tranquilizadoras del cielo a su profeta en esta dispensación del cumplimiento de los tiempos. Es una doctrina realmente muy consoladora acerca de la salvación de los niños pequeños. Ahora, la salvación de los niños pequeños se encuentra ampliamente difundida en el Libro de Mormón. Citaremos algunas escrituras que tienen que ver con esta doctrina, que es muy importante. Recordemos que en los primeros días de la iglesia el profeta José y M. Smith no eran ajenos al dolor de poner a los niños en la tumba. Ellos perdieron aproximadamente a 5 hijos y a un hijo adoptivo por muerte prematura. Ahora, uno solo puede imaginar el alivio que esta familia debe haber sentido al leer el Libro de Mormón, ya que una de las palabras restauradas comunicada por medio de un ángel decía lo siguiente: en el capítulo 3 del libro de Mosía, un ángel le habla al rey Benjamín. Este ángel le enseñó acerca de la certeza del nacimiento, de la muerte y de la resurrección de Jesucristo. Luego aplicó esta doctrina salvadora a los niños, diciendo: su sangre expía los pecados de los que han caído por la transgresión de Adán. Y aun si fuere posible que los niños pequeños pudieran pecar, no podrían ser salvos, porque yo os digo que son bienaventurados, porque he aquí como en Adán, o sea, por naturaleza, caen así también la sangre de Cristo, ya que esta sangre expía sus pecados. Porque he aquí que Él juzga, y su juicio es justo, y no perece el niño que muere en su infancia. Son salvos en la sangre expiatoria de Cristo, el Señor omnipotente, y por medio de ella. Ahora, el capítulo 15 de Mosía también nos relata una doctrina muy importante. En primer lugar, debido a la expiación, no se requiere el bautismo para remitir cualquier efecto que la transgresión de Adán pudiera tener en su descendencia. La expiación cubre todos los pecados de los arrepentidos, y Adán ciertamente se arrepintió. Los padres pueden estar seguros de que cuando un hijo muere, él o ella es santificado por la expiación. El pequeño no perecerá. La verdad revelada al mundo por el rey Benjamín a través del profeta José es que no hay pecado original en efecto. En segundo lugar,
José Smith derribó directamente la doctrina diabólica, pero prevalentemente de que los infantes no son redimibles sin el bautismo. Además, se prefigura la doctrina de la edad de responsabilidad. Entre los santos de los últimos días, la edad de responsabilidad es a partir de los 8 años en adelante. Cuando un niño cumple los 8 años de edad, como veremos más adelante, se entiende que he llegado a una edad de responsabilidad. Si fuere posible que los niños pequeños pudieran pecar, menciona Mosía capítulo 3, puesto que la expiación anula el pecado original. Y debido a que los niños no pueden pecar, el bautismo de infantes es innecesario. De hecho, el profeta también enseñó, la doctrina de bautizar a los niños o rociarlos o deben morir en el infierno es una doctrina que no es verdadera, no está respaldada por las Sagradas Escrituras y no es consistente con el carácter de Dios. Todos los niños son redimidos por la sangre de Jesucristo y en el momento en que los niños dejan este mundo son llevados al seno de Abraham. Esta es una doctrina exclusiva de la restauración. En una revelación anterior, José instruyó lo demás. Los niños pequeños son santos, siendo santificados por medio de la expiación de Jesucristo. Enseñó que simplemente no se les asigna ninguna responsabilidad a los niños debido al sacrificio expiatorio del Salvador. Por lo tanto, el bautismo de infantes es un ritual que no es reconocido en el cielo como tal. Finalmente, la doctrina restaurada destruye la aterradora doctrina de la aniquilación. No perece el niño que muere en su infancia, menciona en Mosía capítulo 3, a causa del sacrificio del Cordero de Dios. Si no hay pecado original, no hay necesidad de bautismo. Y la aniquilación es aniquilada, podríamos decirlo. El libro de Mormón no se detiene ahí. El antiguo profeta Abinadí se presentó ante el malvado rey Noé, testificó del Redentor y de la primera resurrección, o la resurrección de los justos. Estos son los que serán exaltados o los que recibirán la vida eterna, que es vivir con Dios. Abinadí dijo simplemente lo siguiente: los niños pequeños también tienen vida eterna. A pesar de lo que la gente cree del libro de Mormón, estas palabras son parte del Evangelio restaurado y son palabras que el Señor mismo desea que se enseñe. José Smith encontró evidencia de apoyo en las últimas planchas de oro, que son objeto de la traducción del libro de Mormón, de cuyo hecho inferimos que había surgido una disputa sobre este tema entre los nefitas. El profeta Mormón escribió sobre este tema extensamente a su hijo Moroni, y considero que esta parte es la que más evidentemente enseña que los niños al morir a una edad temprana no son condenados. El capítulo 8 de Moroni contiene varias referencias a este tema y citaremos lo siguiente. El profeta menciona: ha habido disputas entre vosotros acerca del bautismo de vuestros hijitos, y ahora, hijo mío, quiero que trabajes diligentemente para que este craso error sea quitado de en medio de ti. Escuchad las palabras de Cristo, vuestro Redentor, vuestro Señor y vuestro Dios. Los niños pequeños son sanos, porque no son capaces de cometer pecado. Por tanto, la maldición de Adán ha sido quitada de ellos en mí, y no tiene potestad sobre ellos. Y la ley de la circuncisión ha sido abolida en mí. Sé que es una burla solemne delante de Dios que bauticéis a los niños, y sus hijitos no necesitan arrepentimiento ni bautismo. Pero los niños pequeños están vivos en Cristo desde la fundación del mundo. Todos son iguales y partícipes de la salvación. Los niños pequeños no pueden arrepentirse, por lo tanto, es una terrible maldad negarles las misericordias puras de Dios, porque todos están vivos en Él a causa de su misericordia. Y el que dice que los niños necesitan el bautismo, niega las misericordias de Cristo y desprecia su expiación y el poder de su redención, porque he aquí que todos los niños están vivos en Cristo y también todos los que están fuera de la ley, porque el poder de la redención viene sobre todos los que no tienen ley. Por tanto, el que no es condenado
o el que no está bajo condenación no puede arrepentirse. Y para tal, el bautismo nada vale. Pero es burla delante de Dios, negando las misericordias de Cristo y el poder de su Espíritu Santo y poniendo la confianza en obras muertas. Fin de la cita. La doctrina verdadera fue restaurada. Las palabras tanto de Mormón como del rey Benjamín son verdaderas. Aprendemos que los niños pequeños no son capaces de cometer pecado, que el pecado original se quita a través del sacrificio expiatorio, que los niños deben ser bautizados cuando son responsables de sus acciones, que todos los niños pequeños están vivos en Cristo y que el bautismo de infantes es una burla solemne ante Dios y niega las misericordias de Jesucristo. Entonces, después de traducir el libro de Mormón, el profeta se puso a trabajar en la restauración de las demás escrituras. Entonces, cuando el profeta empezó a traducir la Biblia por mandato del Señor, también se encontró con que en la misma Biblia había respuestas sobre este tema de la salvación de los niños. Ahora, la salvación de los niños en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, quizás no son tan evidentes como en el libro de Mormón. Pero, continuamos con lo que el Señor le dijo a Abraham. En la traducción de José Smith, en especial en el capítulo 17 de Génesis, el Señor le dijo a Abraham: mi pueblo se ha descarriado de mis preceptos y no ha guardado mis ordenanzas que di a sus padres. Es decir, que el pueblo no estaba observando la ley del bautismo y habían tomado para sí el lavado de los niños y la sangre de la aspersión. Por último, creían que la sangre del justo Abel, como menciona el profeta José, fue derramada por los pecados, como si Abel fuera el Mesías. Después de que Jehová ató a Abraham a él por pacto o por convenio, reveló que los niños no son responsables ante mí hasta que tengan 8 años. La edad de responsabilidad, como mencionábamos, y la edad para bautizar a los niños estaban profundamente arraigada en la mente y el corazón del profeta de la restauración. La doctrina restaurada floreció en la doctrina oficial de la Iglesia, cuando enseñó a los santos que los padres que tienen hijos en Sion o en cualquiera de sus estacas son responsables de enseñar la doctrina del arrepentimiento, la fe en Cristo, el Hijo del Dios viviente, y el bautismo y el don del Espíritu Santo por la imposición de manos. Y recalca: a los 8 años de edad el pecado recaiga sobre la cabeza de los padres. Quiere decir que a partir de los 8 años, y muchas de las cosas que los padres hubieran podido hacer por sus hijos antes de esa edad, ellos llegarían a ser responsables de eso. Pero a partir de los 8 años, los niños son responsables de sus propias decisiones, no obstante no negando la guía que ellos puedan tener de los padres. Ahora, la salvación de los niños pequeños también se encuentra en las escrituras de los últimos días, concerniente a la salvación de los niños pequeños en Doctrina y Convenios. Durante al menos 3800 años, el Señor ha hablado directamente al hombre sobre el destino de los niños después de la muerte. Le habló a Abraham alrededor del año 2000 a.C., después de haber hablado previamente con sus padres antes de que él lo haga. Además, el rey Benjamín enseñó esta doctrina 124 años antes de Cristo. Ahora, entre los años 400 y 421 después de Cristo, como mencionamos, el profeta Mormón también había enseñado esta verdad. Ahora, el 26 de septiembre de 1830, el Cristo resucitado reveló de nuevo la doctrina correcta de la salvación de los niños pequeños por medio del profeta José Smith. En la sección 29 de las Escrituras, en los versículos 46 y 47, el Señor menciona: he aquí os digo que los niños pequeños son redivinos desde la fundación del mundo mediante mi unigénito. Por tanto, no pueden pecar, porque no se les ha dado poder, o no se le ha dado poder a Satanás para tentar a los niñitos, hasta que comiencen a rendir cuentas ante mí.
Es una verdadera restauración la que el profeta realizó, enseñando cosas que en este mundo aún persisten y que realmente con esta revelación que viene del Señor, las doctrinas antes estudiadas no valen. Son oscuras, son ambiguas, no aportan ningún tipo de luz, y la verdad es una gran bendición el hecho de que nosotros tengamos nuevamente el Evangelio restaurado, que estas cosas realmente nos pueden ayudar a tener consuelo. Además, reveló una doctrina consoladora adicional en cuanto a aquellos que no son responsables debido a una discapacidad mental, diciendo: y al que no tiene entendimiento, permanece en mí el hacer conforme a lo que está escrito. Entonces, también se menciona que aquellos niños o aquellas personas que tienen una discapacidad mental, pues tampoco están sujetos a los poderes de Satanás. Quiere decir que ellos no pueden sufrir tentaciones tal como si fueran niños pequeños. Ahora, en la sección 137 se menciona algo muy hermoso. Cuando el profeta tuvo una visión acerca de dónde van las personas cuando llegan a morir, José Smith describió el lugar de mayor redención, el reino celestial, y vio a algunos de sus habitantes. Lo que José vio no era el reino celestial, tal como existía en ese día, ya que la visión que recibió después, la visión que citamos ahora, él vio a su hermano. Recordemos que el profeta José tuvo un hermano mayor que murió antes de que el Evangelio llegase a restaurar, y en la visión él describe lo siguiente: todos los que han muerto sin el conocimiento de este Evangelio, que lo habrían recibido, si se les hubiera permitido demorarse o permanecer, serán herederos del reino celestial de Dios. También todos los que mueran en adelante sin conocimiento de ello, que lo hubieran recibido con todo su corazón, serán herederos de ese reino. Porque yo, el Señor, juzgaré a todos los hombres según sus obras, según el deseo de sus corazones. La doctrina del consuelo continúa en el siguiente versículo. También vi que todos los hijos que mueren antes de llegar a la edad de responsabilidad, o sea, como mencionábamos, a la edad de 8 años, se salvan en el reino de los cielos. La doctrina de que los niños pequeños heredan la salvación se extiende de eternidad en eternidad. Los dignos en Cristo recibirán una corona en las mansiones de su Padre, la cual Él ha preparado para ellos, la cual todas las cosas que el Señor le reveló al profeta José son verdaderas. Esta verdad vivió en los días de Adán, y esta verdad permanece hasta el día de hoy. Es por eso que los verdaderos principios de la restauración se aplican a través de las generaciones, del tiempo y eternidad. Los lazos familiares se extienden y crecen mucho más allá de la muerte. Las familias pueden llegar a ser eternas. Este es el plan del Padre Celestial, y sus hijitos son eternamente parte de ella. Vivirán y heredarán la gloria celestial. Esta doctrina se erige como una de las más dulces, más importantes y más consoladoras. El Señor nos invita a que constantemente podamos estudiar estas cosas, para que, si en algún momento hemos llegado a vivir estas cosas, o conozcamos a alguien que ha perdido a una persona muy importante, en especial como lo tratamos hoy, a la edad antes de que ellos lleguen a la edad de responsabilidad, estas doctrinas brindan un consuelo amplio y consolador. En la segunda parte abordaremos acerca de algunas preguntas que se hacen frecuentemente sobre este tema, y hablaremos un poco de la resurrección de los niños, qué pasa con ellos en el milenio, qué sucede después de en esta vida, si los padres van a poder criar a esos hijos que quizás nunca han tenido en esta tierra, y muchas otras cuestiones que quizás son de mucha importancia, ¿no? Y este es un gran testimonio de la divinidad y del llamamiento del profeta José al restaurar todas estas cosas. Les agradezco mucho su atención, y espero que si han llegado a esta parte del video, pues haya sido un gran consuelo poder escuchar estas cosas, como seguramente ha sido para muchos de los que han pasado en este tiempo.
Nos vemos en la segunda parte en el siguiente video.